¿Se ve bien? Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor, se visualiza. Se visualiza y se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Eh, el primer tema que, bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Soy el doctor Antón, cirujano de cabeza y cuello del Hospital de Policía. El día de hoy les voy a hablar sobre 4 temas rápidamente. Los 2 primeros temas tienen que ver con problemas a nivel de los maxilares y de las piezas dentarias, ¿ya? Y después ya pasamos a temas como un tumor maligno de cavidad nasal y senos paranasales. Y por último, vamos a hablar de las fracturas. ¿Ya? Como estábamos conversando en la mañana con sus compañeros, eh, la parte de las alteraciones o las malformaciones que se producen en los maxilares derivan de cualquier problema que se pueda ocasionar a nivel del primer arco branquial. ¿Ya? Entonces, el primer arco branquial dará origen a los maxilares superiores e inferiores y cualquier alteración que ocurra aquí va a representar la patología que vamos a ir detallando. ¿Ya? Entonces, miren aquí más o menos eh, cómo se va formando el tercio medio facial. Noten que como va pasando las semanas, más o menos hacia la 10ª semana de formación, ya se debe haber unido el lado derecho e izquierdo si estamos hablando del tercio medio facial. ¿Lo logran ver? Ya, es por eso que cuando existe alguna alteración en esta fusión se produce lo que comúnmente conocemos como paladar hendido o labio leporino. ¿Ya? Porque si hay una demora en esa unión en la línea media, ocasiona eso. Entonces, hay diferentes estructuras que van a intervenir en el desarrollo del crecimiento de los maxilares. ¿Ya? Ahora vamos a hablar primero sobre las bases biológicas del crecimiento sagital del complejo nasomaxilar. O sea, estamos hablando prácticamente del tercio medio facial, ¿no? O del maxilar superior. Noten de que el niño recién nacido o el bebé recién nacido prácticamente no tiene un seno paranasal propiamente dicho, sino que se va a ir formando de acuerdo a su desarrollo. Como lo ven aquí, de 0 a 1 año tiene esa proporción y como van pasando los años y esta proporción del seno maxilar se va ampliando, ¿no? Es un tema aquí que influye en varias estructuras. Lo que podemos ver en la imagen son, por ejemplo, las piezas dentarias, ¿no? En un inicio son las piezas dentarias que comúnmente las conocemos como los dientes de leche, ¿no? Que son los dientes temporales, para después tener ya la erupción de los dientes definitivos, que son los que van a perdurar cuando somos adultos. Al descender estas piezas dentarias lo que van a hacer es dejar un espacio más amplio del seno maxilar, ¿no? De esta manera ayudándolo a que éste pueda crecer. Y si se dan cuenta, no solamente se produce ese efecto de dejar un espacio, sino que también crece hacia adelante y hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Produciendo el crecimiento sagital del maxilar superior. Por eso es que no se recomienda retirar piezas dentarias a muy temprana edad, ¿no? Hay veces encontramos algunos pacientes que ya prácticamente les han sacado todas las piezas dentarias, ¿no? Entonces no hay que sacar piezas dentarias, sino que más bien hay que tratar de mantenerlas y que sigan su tiempo fisiológico, cuánto deben estar, ¿no? Porque eso va a influir también en ese crecimiento.
En esta imagen vemos el desplazamiento primario del complejo nasomaxilar y el desplazamiento secundario. Vean cómo influye en este desplazamiento el cuerpo del esfenoides. ¿Ya? El cuerpo del esfenoides va a intervenir en este crecimiento. Miren aquí, quiero que vean, este es el cuerpo del esfenoides, y quiero que vean que en la línea media del cuerpo del esfenoides, más o menos a la altura de la mitad, vemos una imagen de color amarillo, ¿no? Donde representa la sincondrosis del cuerpo del esfenoides. Esta zona es donde proliferan las células, haciendo de que el cuerpo del esfenoides crezca tanto hacia adelante, hacia arriba, incluso hacia abajo, como vamos a ver que también interfiere en el crecimiento de la mandíbula. ¿Ya? Entonces la sincondrosis del cuerpo del esfenoides es ese lugar donde proliferan las células haciendo este crecimiento del cuerpo del esfenoides y secundariamente del maxilar superior. Otras estructuras que intervienen en el crecimiento también son estructuras como la cavidad nasal, los cornetes, el tabique óseo, ¿no? Como ven aquí, crecen hacia abajo y hacia adelante, haciendo que el maxilar superior tenga su crecimiento. La órbita también juega un papel importante en el crecimiento del maxilar. Hay estudios que hablan al respecto de pacientes que por algún accidente, traumatismo o alguna malformación pierden el globo ocular, ¿no? Hace de que este lado del maxilar no crezca como debiera. Obviamente el globo ocular es un cuerpo dinámico, es un órgano dinámico que se mueve, ¿verdad? Y crece. No es lo mismo un globo ocular de un niño a uno de un adulto, ¿verdad? Crece. Y así como crece el globo ocular, también crece las partes blandas, los músculos, los tendones, la grasa preorbitaria, todo eso crece y va remodelando todo lo que vendría a ser el cono orbitario. De esa manera, obviamente, empuja el maxilar hacia abajo y hacia adelante, haciendo que este crezca y formando parte de todas esas estructuras que acabamos de comentar que intervienen en el crecimiento del maxilar. ¿Ya? Hablando ahora del complejo cráneo cérvico-mandibular, estamos hablando del tercio inferior de la mandíbula. ¿Cómo crece? Obviamente, también la mandíbula es influenciada por el cuerpo del esfenoides y su sincondrosis, como hablábamos anteriormente. ¿Ya? Al proliferar esas células, empujar el cuerpo del esfenoides hacia abajo y hacia adelante hace que la mandíbula también crezca. Recuerden que la mandíbula tiene inserciones musculares muy fuertes que intervienen también en su crecimiento, ¿ya? Entonces, más o menos esta es la forma de crecimiento de la mandíbula, que es como un boomerang, ¿no? Y hace de que la mandíbula en todo su desarrollo pueda llevar esta forma, ¿ya? Ricketts en el año 72 identificó un punto que está representado ahí por una X y una Y, y es el punto para determinar algunos ejes. Un eje condilar, que va obviamente hacia el cóndilo, y el eje mandibular, que va hacia el cuerpo de la mandíbula, ¿ya? Esto con el afán de determinar qué patología está ocurriendo o dónde se está alterando el desarrollo del maxilar para tratar de intervenir adecuadamente. ¿Ya? La lactancia también es un factor importante. Recuerden que si ven la imagen, el niño está ocupando casi todo su paladar con el pezón de la mama, ¿no? Está succionando, está respirando por la nariz. Esto hace de que esté todo permeable, se neumatice bien el seno paranasal y el globo ocular también está en movimiento, ¿no? Hace de que al crecer crezca la órbita. Es todo un complejo que hace que el maxilar crezca como debiera. Cualquiera de estos que pueda fallar puede dar como consecuencia una alteración en el crecimiento de los maxilares. Y al dar una alteración en el crecimiento de los maxilares, lo que va a producir va a ser una asimetría facial, ¿verdad? Una asimetría facial que, dicho sea de paso, tenemos que saber que siempre un lado de la cara es diferente al otro, ¿no? Mientras más se parece, más simétrico es, incluso también influye en la belleza.
Y no solamente en la belleza, sino también en el funcionamiento, ¿ya? El funcionamiento. Mientras más simétrico, va a funcionar mejor. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, en otros agentes teratógenos que puedan hacer que se produzca un desarrollo alterado de los maxilares, como por ejemplo sustancias que pueden indicarse o tomarse dentro del primer trimestre si es que la paciente está gestando. Fármacos como la talidomida, fenitoína, alcohol, el ácido retinoico, ¿no? Radiaciones también influyen, infecciones maternas como las famosas TORCH, ¿no? Y alteraciones genéticas que también interfieren en el desarrollo de los maxilares, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que tratamos de hacer en esta clase es identificar que ustedes, perdón, el objetivo es que ustedes puedan identificar qué clase de mordida va a llegar al consultorio un paciente con clase mordida tipo, qué tipo de mordida, ¿no? Algunos ya dominamos más o menos un poco el tema, pero la idea es que todos tengamos una sola versión de lo que vamos a hablarle al paciente. Entonces, hay tipos y clases de mordida. Aquí vemos una foto que vemos una mordida que no está bien, ¿verdad? Es una mordida algo rara, algo está pasando ahí, ¿no? Porque debiera ser como el dibujo que tenemos al lado izquierdo. ¿Me copian todos? ¿Se escucha bien? ¿Hola? Sí, pero se escucha bien. Ok, entonces al lado izquierdo vemos la imagen donde representa las piezas dentarias, tanto superiores como inferiores, y qué relación deberían tener entre sí. Y estamos hablando ahí del overbite y el overjet, ¿no? El overbite, cuánto el diente superior debe ocluir al inferior, ¿no? En porcentaje y en milímetros, y también el overjet. El overjet es la distancia que hay en la relación horizontal entre diente y diente. Si vemos, lo que dice la imagen es que debería ser de 0 a 2 milímetros, hasta 3 milímetros, pero en la imagen que vemos al lado derecho tiene más, ¿no? Tiene más, tiene casi, vamos a decir, 10 milímetros, haciendo esta una mordida muy profunda, ¿ya? Muy profunda, como vamos a ver en la clase de mordida a continuación. La clase 1 es la normal, ¿ya? La clase 1 es la que la mayoría de personas tienen, donde hay un buen overbite, un buen overjet y la relación maxilomalar es adecuada, ¿ya? ¿Puede haber maloclusión y clase 1? Sí, porque podría haber algunos dientes apiñados que podríamos enviarlo al ortodoncista para que lo maneje y de esta manera llegar a una correcta oclusión, ¿ya? Cuando hablamos de clase 2, se parece a la imagen que vimos anteriormente, ¿verdad? Es como que el maxilar inferior no creció demasiado, se quedó retrasado. Esto hace que el diente superior se vea muy, como que muy salido, ¿no? Entonces, un ratito. Ok, continuamos entonces. ¿Me copian? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Ya. La clase 2, les decía, se parece mucho a la imagen que estuvimos viendo, ¿no? Una mordida muy profunda con el diente superior muy protuido, ¿no? Muy salido, ¿no? Y probablemente sea porque la mandíbula no creció lo que debiera. ¿Cómo saber cuál es el problema? Si el maxilar superior, el maxilar inferior, eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿ya? Y por último, la otra clase de mordida es la clase 3, ¿ya?
que esto es la inversión de todo, ¿no? El diente inferior ocluye al superior de manera inadecuada, ¿no? O sea, no debiera ser eso. Eso es lo que comúnmente conocemos como prognatismo, ¿ya? Justamente hoy día en la mañana vimos un paciente que ha sido operado de esto, ¿no? Una hipoplasia maxilar y encima un prognatismo. Entonces, ha sido una cirugía bimaxilar con avance del maxilar superior y retroceso de la mandíbula para llevar a una correcta oclusión clase 1, ¿no? Clase 1 es lo que hemos conseguido, ¿ya? Entonces, esto es lo que respecta a clases de mordida. ¿Cómo saber, repito, si es el maxilar superior o el maxilar inferior el problema? Mediante estudios cefalométricos especializados para diferenciar dónde está el problema. Ustedes ven, esta es una placa de rayos X no convencional, no es una placa lateral convencional, sino es una placa lateral digital cefalométrica, ¿ya? Si ustedes ven, tienen un eje en la columna que coincide con el tutor que está a nivel de prefrontal, ¿no? Entonces, es un eje que nos dice que está bien tomado. Entonces, nos permite dibujar algunas estructuras o matrices, le llamamos, que nos van a permitir identificar algunos puntos y vectores, incluso algunos ángulos, como veremos. Aquí, en este dibujo, vemos el cuerpo del efenoides con su silla turca, ¿no? Hay un punto a nivel del nacium, ¿no? Donde inicia la nariz, ¿no? Y después tenemos un punto en la espina nasal y otro punto en el pogonio por encima del mentón, ¿ya? Entonces, esos son los puntos de referencia para después voy a trazar mis ángulos. Esos ángulos tienen un valor. Bueno, esta es una cefalometría de Ríquez que es un poco tediosa, vamos a decir así, porque tiene muchas medidas, muchos puntos, pero en realidad son ya estos estudios mucho más técnicos, ¿no? Que no necesariamente aprender nosotros, sino simplemente podríamos guiarnos de esta cefalometría, por ejemplo, la cefalometría de Steiner. La cefalometría de Steiner lo que hace es que identifiquemos algunos puntos específicos. Si ustedes ven y nos vamos al punto S de silla turca, ahí lo ven, y después tenemos el punto N, que es el nacium, donde nace la nariz. Después tenemos el punto A, que es la espina nasal, y el punto B, que es el pogonio que está por encima del mentón, será el punto B. ¿Ya? Entonces, voy a primero marcar mis líneas, ¿no? Y después voy a marcar mis ángulos. Entonces, si yo digo y quiero evaluar el maxilar superior, tendría que utilizar los puntos S, N, A, trazando mis planos y delimitando el ángulo. ¿Cuánto será el ángulo SMA? Según la tabla me dice que debería ser 82 grados. ¿Ya? Y para maxilar inferior trazo una línea del S al N y del N al B. ¿Y el B dónde está? Un punto por encima del mentón, justo donde inicia la raíz de la pieza dentaria, ¿no? O sea, más o menos por encima del pogonio. Entonces, SNB, ¿cuánto debería ser? Debería ser menos. Si estamos diciendo que el SN era A, es 82, el SNB debería ser menos. ¿Ya? Entonces, de esa manera determinamos si el problema es el maxilar superior o el maxilar inferior. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Quedó claro? ¿Un poco confuso? Todo claro, doctor. Ok. Entonces sí, ¿no? Porque estamos utilizando una cefalometría que es rápida de, vamos a decir así, interpretar, ¿ya? Y entonces, creo que por ahí vamos bien, ¿ya? Por ahí vamos bien. Entonces, ya sabemos, SNA debería ser 82 grados, SNB debería ser 80 grados. ¿Ok? ¿Quedó claro? Listo. Vamos a otro caso. Por ejemplo,
Estábamos hablando del prognatismo. ¿Qué clase de mordida es? Clase 3. 3. Clase 3. ¿Ya? Entonces, esta clase de mordida 3, miren cómo está su labio, prácticamente abierto, ¿no? Tiene una incompetencia labial, ¿no? Mordida abierta anterior. Entonces, el paciente es bien parecido al paciente que hemos operado el día de ayer, porque tiene aparte del prognatismo, también tiene una hipoplasia del maxilar, o sea, el maxilar no creció bien. ¿Ya? Si nos vamos a la cefalometría, para certificar lo que estoy diciendo, entonces voy a trazar mis dibujos, mis puntos, mis ángulos, y veo que el ángulo SNA, ¿en cuánto está? En 82 grados. Entonces el ángulo SNA no es mi problema. El ángulo SNA está dentro del valor que me pide la tabla. Mi problema es el ángulo SNB, que en vez de estar menos del ángulo SNA, o sea, 80 grados, está más, ¿no? Está más de 80 grados, está incluso más de 82 grados, ¿no? Eso es porque toda la mordida está invertida. Este es un prognatismo puro, vamos a decir así, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Justamente la cirugía que se ha realizado el día de ayer, que es la cirugía de Auberguese. ¿De qué se trata esta cirugía? Se trata de una osteotomía a nivel de los ángulos de la mandíbula para avanzar o retrasar la mandíbula según corresponda la patología, pero hay que tener mucho cuidado en el van nervioso, que en este caso es el van por donde pasa el nervio dentario inferior, ya que es el quinto 3, porque si no alteraría la sensibilidad de toda esta zona de acá, inclusive de la pieza dentaria, ¿ya? Eso es la cirugía de Auberguese, como les decía. Hablando de otro caso, acá, por ejemplo, es una micrognatia. ¿Qué ha pasado aquí? La mandíbula no ha crecido. Lo ideal, si amo mi cefalometría, mido mis ángulos, voy a determinar que el ángulo SNA está normal y que el ángulo SNB está muy pequeño, muy acortado. Probablemente la mandíbula no creció. Este niño incluso debe tener, obviamente, que problemas en la vía aérea, porque su vía aérea debe ser bien estrecha, porque tiene el maxilar metido hacia atrás, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es todo ese maxilar llevarlo hacia adelante, y así mejoro tanto la simetría como también la vía aérea, ¿ya? Esto es una micrognatia. El maxilar superior, el maxilar inferior se quedó. A diferencia de esto, que es la microgenia. En la microgenia, yo trazo nuevamente mi cefalometría, trazo mis puntos, ¿no? Mis ángulos, y voy a identificar que el ángulo SNA está en 82 grados y el ángulo SNB está en 80 grados. Pero sin embargo el paciente se siente con un desconfort a nivel del perfil, y probablemente sea porque es un problema a nivel del mentón, que le falta un poco de proyección. ¿Qué utilizo para eso? Osteotomía, como vemos acá, con tornillos, placa de titanio, o puedo utilizar también algunos implantes como implantes de silicona, o incluso rellenos de su propia grasa, ¿no? Pero no voy a lograr tanta proyección como cuando lo hacemos con osteotomía. Y también ya está proscrito utilizar prótesis, porque las prótesis he visto que en vez de mejorar empeoran la cosa, porque al estar aplastando la zona del periósteo de donde se hace la osteotomía, lo que hace es a la larga reabsorber más hueso, o sea, empeora más la cosa. Entonces, no lo recomendaría, porque ya está como que proscrito utilizar ese tipo de prótesis. Ahora lo que está vigente es la osteotomía con avance con placas y tornillos de titanio. ¿Ya? Entonces, esa es la primera clase. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ya, entonces lo que vamos a pasar ahora a ver es
quistes y tumores de origen odontogénico. Igual, este es otro tema que es dominado mucho por nuestros colegas los odontólogos, ¿no? Pero tenemos que tener conocimiento nosotros que esta patología existe y se nos puede presentar en la práctica médica, ¿ya? Es cualquier paciente que acude a la consulta con alguna alteración a nivel de los maxilares con aumento de volumen podría corresponder a un tumor de origen odontogénico que tenga que ver con los dientes o las piezas dentarias, ¿ya? Si vemos la clasificación de los tumores de origen odontogénico, vamos a encontrar una infinidad de tumores de origen odontogénico, ¿ya? Sin embargo, la currícula nos pide que hablemos de los más frecuentes y justamente están marcados aquí, ¿no? Vamos a hablar de los más frecuentes, ¿ok? Igual de los quistes. En esta imagen vemos, miren, todas las estructuras que intervienen en el crecimiento de una pieza dentaria. A veces uno ve una pieza dentaria y piensa que es sencilla, ¿no? Que no tiene muchas partes, pero si vemos bien, hay varias estructuras, tejidos que intervienen en el crecimiento de una pieza dentaria, ¿ya? Y todos estos tejidos, si se ven alterados, van a producir como consecuencia algún tipo de tumor o quiste de origen odontogénico, ¿ya? Ese es el problema. Entonces, los quistes odontogénicos son quistes llamados así porque son cavidades dentro de que en su contenido generalmente son líquidos o semilíquidos. Un momentito, por favor, un momentito. Un momentito. Ok, entonces continuamos. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Ya. Vamos a hablar entonces de los quistes. Recordar que los quistes son cavidades que contienen líquido o a veces es semilíquido o mixto, ¿ya? El primer quiste que vamos a ver es el quiste dentígero o folicular. Quiste dentígero o folicular, ¿ya? Quiero que vean la imagen que está a la derecha, la radiografía, y este es un corte coronal, ¿ya? Es un corte coronal. Entonces, se supone que las piezas dentarias deberían estar en vertical, y sin embargo vemos acá una que está en horizontal. Está echada la pieza dentaria. Y justamente vemos que se delimita una estructura redonda a su alrededor, ¿no? Esto es un quiste de origen dentario, un quiste odontogénico. Y cuando el quiste incluye dentro de su estructura a la corona del diente, estamos hablando de un quiste dentígero o folicular. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Miren, acá está el quiste, ¿no? Vemos cómo engloba prácticamente a toda la pieza dentaria. Es un quiste dentígero folicular. Y en la parte de aquí igual, vemos que el quiste, si bien es cierto, solo agarra parte de la corona, pero al agarrarla ya estamos hablando de un quiste dentígero o folicular, ¿ya? A diferencia de este de aquí, que es el otro frecuente llamado también quiste primordial o queratoquiste odontogénico, donde, miren, a diferencia del otro, vamos a ver que acá no incluye la corona del diente. Puede ser lateral, en la raíz, pero no contiene la corona del diente. Ya, esa es la diferencia entre un quiste dentígeno o folicular versus un quiste queratoquiste odontogénico o quiste primordial. Ojo, ¿ya? Esa es la diferencia principal. La clínica, vuelvo a repetir, en la mayoría de estos quistes es la misma. El aumento de volumen a nivel de los maxilares y que está relacionado a una pieza dentaria. El tratamiento es el mismo, que es la exéresis del tumor y de la pieza dentaria comprometida o de las piezas dentarias comprometidas, como vamos a ver, ¿no? Dentro de los quistes inflamatorios, el más frecuente es el quiste radicular,
que se presenta en un 60%, ¿ya? Y ojo, este tiene una posibilidad de malignización hacia carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque es una estructura que produce una inflamación crónica que puede determinar en una displasia, una metaplasia y terminar en una neoplasia, ¿no? Los tumores son grupos de estructuras más sólidas, ¿no? Heterogéneas, lesiones más sólidas que se presentan a nivel de los maxilares y que también pueden tener como origen algunas estructuras de los dientes, ¿no? Por ejemplo, el fibroma odontógeno se produce más a nivel de las encías. Se dice que incluso esto se produce por una mala manipulación del mismo paciente, ¿no? Donde con alguna estructura, algún hilo o algo se produce lesión constante a nivel de la mucosa produciendo el fibroma, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando nos limpiamos los dientes, utilizar un buen cepillo dental, utilizar también un buen hilo dental para hacerse la limpieza adecuadamente y no dañar la mucosa que puede resultar en esto, en un fibroma, ¿no? Recuerden la imagen inicial que vimos de la odontogénesis, ¿no? Donde se evidenciaba todas las partes de los dientes, ¿no? Y justamente a nivel de la raíz estaba el cemento radicular que va a dar como origen, si se alterara, a cementoblastoma, ¿no? Y lo ven, lo van a ver así en la placa, de esa manera, miren, una imagen justamente que deriva de la pieza dentaria y que es totalmente sólida, ¿no? Y tenemos que resecarla, pues tenemos que sacarla porque no va a desaparecer por sí sola y obviamente tenemos que incluir la pieza dentaria que la originó, que es el origen, ¿no? El odontoma es otro tumor a nivel de los maxilares que tiene una particularidad, ¿no? De presentación. No sé si recuerdan que cuando hablamos de tumores malignos, hablamos de los bien diferenciados y los poco diferenciados, ¿no? Los bien diferenciados se dice porque se parecen a la célula de origen. Los indiferenciados no se parecen nada a la célula de origen. Bueno, algo así es esto en el odontoma, pero este es benigno. Cuando hablamos de odontoma compuesto, la relación todavía permanece, vamos a decir así, alineada o parecida a la relación de origen. Sin embargo, cuando es complejo, los elementos se encuentran totalmente desordenados, ¿no? Como si fuera una diferenciación o si fuera un tumor indiferenciado, ¿no? Pero hablamos de esto, en este caso, de tumores benignos, ¿ya? Y la otra patología muy frecuente a nivel del maxilar y que lamentablemente una vez que se presenta daña mucha estructura a nivel de la mandíbula, realmente los pacientes dejan mucha morbilidad por eso, ¿no? Porque imagínense cuántas piezas dentarias puede perder por un ameloblastoma. El ameloblastoma es un tumor benigno, ¿no? De origen odontogénico. Sin embargo, tiene un comportamiento agresivo. Es muy recidivante, altamente recidivante y es muy agresivo sin llegar a ser catalogado como un tumor maligno, ¿ya? El ameloblastoma. Sin embargo, sí es mutilante y destructivo, ¿no? Porque miren lo que ocasiona. Y hay diferentes tipos. La primera imagen nos muestra un ameloblastoma variante uniquística, amplia, que abarca varias piezas dentarias, y después tenemos otro como la multiquística, tenemos la extraósea o periférica, que incluso puede agarrar un poco de mucosa, y la más temida, que es la demoplástica, que es la que tiene más probabilidades de crecer nuevamente, ¿no? Esos son los tipos de ameloblastoma, ¿ya? Recuerden, ahí está colocado, el 95% de las recurrencias se ven en los primeros 5 años y entonces hay que tratarlo como si fuera un cáncer cuando hablamos de ameloblastoma. Hay que quitarlo de manera radical, ¿no? Incluso a veces con márgenes, ¿ya? De resección. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? Todo claro, doctor. George. George es el único que habla. A ver, ¿dónde está? Ah, ya, muy bien, Fiorella, está despierta. Ya, mira, ahora vamos a entrar en un tema un poquito más que tiene que ver con la parte médica en sí,
que es el tumor maligno de la cavidad nasal y los senos paranasales. Y van a ver que esta clase está basada en el libro, o como fuente, el libro del doctor Shah, que es el que siempre les recomiendo para que utilicen, está en la currícula de cirugía de cabeza y cuello, ¿ya? Entonces, ¿estamos listos? ¿Empezamos? ¿Continuamos? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces, como habíamos introducido anteriormente en los tumores de origen odontogénico, donde intervienen varias estructuras de la pieza dentaria que pueden alterarse y dar como origen a algunos tumores, de la misma manera pasa a nivel del macizo facial, en este caso específico, cavidad nasal y senos paranasales, ¿ya? Entonces, miren todas las estructuras que pueden intervenir en el crecimiento de algún tumor a este nivel. Tenemos hueso, tenemos dientes, tenemos glándulas salivales, tenemos piel, ¿no? Tenemos mucosa schneideriana, etcétera, etcétera. Músculos, ¿no? Músculos, tendones, que pueden dar origen a un tumor maligno. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo aquí, conforme estas son todas las células que podrían dar como origen alguna neoplasia, ¿no? Neoplasias epiteliales, ¿no? Mucosa schneideriana, glándula salival, tumores del tejido neuroendocrino, mucosa olfativa y neoplasia mesenquimatosa como hueso, cartílago, músculo, ¿no? Entonces, si hablamos de mucosa schneideriana, a la cabeza, como les decía a sus compañeros en la mañana, tenemos el carcinoma epidermoide, espinocelular o escamoso, que es lo mismo, ¿no? Son sinónimos, ojo, no los voy a agarrar, es lo mismo. Carcinoma epidermoide, espinocelular o escamoso, que es uno de los más frecuentes a nivel de cabeza y cuello, ¿ya? Entonces, si hablamos de mucosa schneideriana, es el más frecuente el carcinoma epidermoide. Pero si hablamos de glándula salival, recuerden que las glándulas salivales no solamente tenemos la submaxilar, la parótida y la sublingual, no, también tenemos glándulas salivales menores que están en todo el tracto aéreo digestivo superior, inclusive la cavidad nasal y senos paranasales. Así que por eso es lo de nombrar esta mucosa de glándula salival menor, ¿ya? Si estamos hablando de un tumor derivado de la glándula salival menor, estamos hablando de carcinoma mucoepidermoide. Ya no es el carcinoma epidermoide, sino sería el mucoepidermoide. En segundo lugar, el carcinoma quístico. Y si hablamos de tejidos neuroendocrinos, del neuroblastoma olfatorio, ¿no? Y si hablamos de tumores a nivel de hueso, cartílago y músculo, los famosos sarcomas. Entonces, este es más o menos un resumen de todos los tumores malignos que se pueden presentar a nivel de la cavidad nasal y senos paranasales. Bueno, el doctor Shah y colaboradores en el Memorial Sloan, en su cuarta edición, nombran que efectivamente el carcinoma epidermoide sigue siendo a la cabeza uno de los más frecuentes a nivel mundial, ¿no? ¿Y cuál es el sitio de aparición más frecuente? ¿Cavidad nasal o seno paranasales? La cavidad nasal, por ser una estructura más amplia, sigue siendo uno de los primeros sitios donde se presenta este carcinoma epidermoide. La etiología. ¿Qué factores podrían intervenir en el crecimiento de un tumor maligno a nivel de cavidad nasal y senos paranasales? ¿Ya? Obviamente siempre va a depender también de la predisposición genética que tenga el paciente, eso es verdad, ¿ya? Pero hay factores extrínsecos y factores intrínsecos, ¿verdad? Dentro de los factores extrínsecos tenemos el tabaco. A la cabeza siempre el tabaco, ¿ya? El tabaco y bueno, en un futuro ya va a salir todo lo que va a producir también el vape, ¿no? Los famosos vape, que seguro que varios de ustedes utilizan eso, espero que no, que ya se les haya quitado esa manía, porque ahora veo que todos los chicos están con sus vape y no saben el daño que se están haciendo, no tanto a nivel pulmonar como a nivel de las células. Recuerden que el tabaco, el alcohol y todas las sustancias que uno pueda ingerir
atraviesa varias estructuras, no solamente se queda en la cavidad oral o en la nariz, sino que atraviesa todas las estructuras. Y al atravesar todas esas estructuras, está estimulando cualquier célula que falle para desarrollar un problema cancerígeno, ¿ya? Entonces, el tabaco a la cabeza siempre está ahí presente porque así como daña el pulmón y está comprobado que causa cáncer pulmonar, también podría ser el causante de cualquier tipo de tumor maligno del tracto aéreo digestivo superior, en este caso, cavidad nasal y senos paranasales, ¿no? Entonces, el tabaco a la cabeza. Preexistencia de papiloma invertido. El papiloma invertido es un tumor benigno de la fosa nasal, ¿ya? Que se parecen a los adenoides, pero se dice que dentro del papiloma invertido ya debe haber o debe existir un 10% de probabilidad de que pueda ser un tumor maligno. Entonces, siempre cuando se tenga ese diagnóstico de papiloma invertido, hay que estar muy atentos a que le puede presentar al paciente en los siguientes controles, ¿no? Como una tumoración o algo. Algunos químicos, como el níquel, utilizado en el procesamiento de material de acero quirúrgico, el gas mostaza, utilizado en la Primera Guerra Mundial, químicos en el procesamiento de cuero, polvo de madera, también influyen en el crecimiento de estos tumores malignos. La clínica. Aquí hay un problema, ¿no? Generalmente estos pacientes, ¿no? Y mucho depende, hay veces también de nosotros o de la ayuda que nos pueden ofrecer los médicos jóvenes, los que están en comienzo haciendo medicina general, ¿no? Porque son los que van a ver en inicio a los pacientes que se presentan en la práctica médica. ¿Qué pasa? El paciente va a venir refiriendo que tiene ¿qué? Obstrucción. Entonces, ¿quién no tiene obstrucción nasal? Pues, ¿no? A estas alturas, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? Ni hablar, ¿no? Con esta humedad, con este smog, con todo eso, obstrucción nasal es normal, vamos a decir así, acá en Lima, ¿no? Entonces, si va a la consulta, usted le van a decir, ah, bueno, eso es uno más que tiene obstrucción nasal, ¿no? Le damos su antihistamínico, su spray nasal, qué sé yo, y con eso debería de mejorar, pero hay veces no pasa. Pues. Entonces, debemos acostumbrarnos a hacer seguimiento a nuestro paciente, ¿no? Entonces, si no le pasa, es por algo debe estar ocurriendo. Entonces, lo voy a volver a citar y lo voy a examinar con mayor precisión, ¿no? A ver, este paciente algo está pasando porque no le pasa a pesar del tratamiento que le he dado. Entonces ya pasaría a un siguiente nivel que vendría a ser, ¿qué cosa? Una rinoscopía. O sea, voy a evaluar la nariz viendo, ¿no? Con un endoscopio y de esa manera voy a poder ver directamente qué cosa hay dentro de la cavidad nasal, pudiendo darme cuenta de que puede existir alguna tumoración, ¿no? Alguna tumoración y obviamente poder actuar. Pero eso no pasa, pues. Por eso dice que aquí, lamentablemente, y esto pasa, miren, en Estados Unidos, ¿ah? Porque este es un cuadro sacado justamente del libro del Dr. Shah, como referencia, ¿no? Donde nos dice que estos pacientes llegan a la práctica médica con los estadios un poquito avanzados, porque en estadios iniciales puede confundirse con otra patología más común, que es una gripe o una alergia, qué sé yo, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Por eso es que el T3 está como que más elevado, en un 58% de presentación de los pacientes que ya presentan un T3, ¿ya? Entonces, ojo, no se descuiden en eso, recuerden lo que les dije. Sin embargo, cuando ya presenta algunos síntomas que pueden ser sugestivos de que la enfermedad ya avanzó, debemos tener conocimiento de qué significa, ¿no? ¿Qué significa que el paciente tenga, por ejemplo, lo que dice acá, proptosis? ¿Por qué un paciente con tumor de cavidad nasal y senos paranasales puede tener proptosis? ¿Por qué podría poner diplopía?
trismus. El trismus, recuerden, es la limitación a la apertura bucal. ¿Cuánto debería ser una apertura bucal? Más o menos 4 centímetros si se mide del borde del incisivo al borde incisivo inferior, del superior al inferior. ¿Ya? Entonces, trismus es porque algo está invadiendo el espacio masticatorio, los músculos pterigoideos. Entonces, algo está invadiendo, entonces probablemente pueda ser tumor. Proptosis es porque, recuerden, el techo del seno maxilar es el piso de la órbita. Este techo o piso de la órbita es un hueso muy delgado que puede romperse fácilmente y obviamente el tumor lo puede romper fácilmente. Y se puede meter dentro de la órbita y hacer que el ojo empiece a salir hacia adelante, produciendo la proptosis y obviamente la diplopía. Hipoacusia también, porque recuerden que el tumor, al estar en la cavidad nasal, puede llegar a nasofaringe, y en nasofaringe tenemos la trompa de Eustaquio, que al obstruirse podría producir otitis media serosas a repetición y obviamente incluso alterar la parte de la agudeza auditiva, ¿no? La hipoacusia. Adenopatía cervical, sí, por un ganglio metastásico que puede debutar en el cuello y nunca se dio cuenta de que tenía algo, ¿no? Puede ser el debut, una adenopatía cervical. Diagnóstico. Para llegar al diagnóstico, obviamente, siempre una buena historia clínica, unos buenos antecedentes, ¿no? Una buena evaluación, y de esa manera puedo llegar a más o menos tener una idea de qué cosa le voy a solicitar como un examen auxiliar de imágenes, por ejemplo, ¿no? La tomografía, en este caso, es el gold estándar para esta patología, ¿no? Porque no solamente me va a servir para diagnosticar, sino también me va a servir para determinar mi plan quirúrgico y también me va a servir como un factor de pronóstico, como lo vamos a ver ahorita, la tomografía. Aquí dice TEN Ogren. La línea de Ogren es una línea que yo imaginariamente trazo del canto interno al ángulo mandibular, ¿no? Al paciente la tomografía la pongo en sagital y trazo esa línea desde el ángulo interno al ángulo mandibular, y todos los tumores que estén por delante de esa línea serían los tumores que están infra anterior o los tumores que están supraposterior. Los supraposteriores son de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque están más pegados a la base de cráneo, que son más difíciles de tratar, ¿no? Mientras que los infraanteriores son más manejables y podemos realizar algún tipo de cirugía, como lo vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo. Entonces, si el tumor está adelante e inferior, yo le puedo resecar esa parte. Entonces, estamos hablando de la infraestructura. Puedo incluir un poco de encía, un poco de maxilar, no importa, la idea es sacar en bloque. También puede estar medial, que sería hacia la mesoestructura, sacar la parte medial, incluso a veces cornetes o parte del tabique, si es que está comprometido. Y la supraestructura ya es algo más complejo porque está más pegado al globo ocular, donde ahí sí tendría que ir pensando incluso en retirar no solo el maxilar, sino incluso la órbita. ¿Ya? Sí, son unas cirugías que dejan mucha morbilidad, ¿ya? Pero lamentablemente cuando es cáncer, a veces es así, ¿ya? Se hace una incisión de Weber-Ferguson, como ven así, todo subciliar, lateral a la nariz, va por en medio de los labios. De esa manera yo logro expandir todo el maxilar y evidenciar dónde está el tumor y hacer la resección correspondiente, ¿ya? Al sacar prácticamente parte del maxilar, voy a crear una comunicación entre la cavidad oral y el seno paranasal, ¿no? Una comunicación que hace que el paciente tenga problemas tanto para hablar, no se lo va a escuchar bien, como también para deglutir, ¿no? Ahí damos la importancia que tiene el paladar para deglutir. Cuando nosotros pasamos cualquier tipo de alimentos, ya sea sólidos, líquidos, lo que hace la lengua es empujar los alimentos hacia el paladar
y el paladar con su forma cóncava que tiene hace que el alimento vaya hacia atrás y vaya hacia la hipofaringe, ¿verdad? Entonces, al no tener esta oposición a nivel del paladar, porque ha quedado el hueco, vamos a decir ahí permanente, hace de que los alimentos regresen a la cavidad nasal y el paciente se pueda ahogar, aspirar con la comida que está regresando por la nariz, ¿ya? Esa es una incompetencia palatina. Por eso utilizamos este tipo de productos que son los obturadores. El obturador es un producto que lo van a preparar los odontólogos, específicamente los especialistas en rehabilitación oral. Ya cuando hablamos de patología que tenga que reconstruir con este tipo de prótesis, trabajamos mucho con los rehabilitadores orales, quienes son los que le hacen sus modelos y todo para en el acto quirúrgico colocarle su obturador, ¿ya? Así lo manejamos de manera conjunta. El pronóstico es relativo, pues, ¿no? Mientras más estadio llegue el paciente, peor es el pronóstico. Si hablamos de pronóstico, estamos hablando de 2 puntos. Recidiva a 5 años o sobrevida a 5 años, ¿no? Recidiva, o sea, que vuelva a crecer, y sobrevida es cuánto va a durar de vida el paciente, ¿verdad? Entonces, la sobrevida a 5 años y el porcentaje de recidiva va a aumentar de acuerdo al estadio que yo ingrese con el paciente, ¿no? Estadios medianos o tempranos, lo más probable es que vaya bien, pero si es un estadio ya muy avanzado, es muy probable que el paciente no vaya bien, ¿ya? Así es. Entonces, el pronóstico tiene que ver con con pronóstico y sobrevida a 5 años. Factores de mal pronóstico, la línea de ahora dijimos, ¿no? Los pósteres superiores son más dificultosos y más peligrosos porque están pegados a la base del cráneo. Invasión de estructuras como la órbita, la base del cráneo, apófisis pterigoides también son factores de mal pronóstico. Extensión extranodal, acuérdense, si sobrepasa el tumor y va a otras estructuras también es de mal pronóstico. Y tipo de tumor, también hablamos en la mañana de los tumores diferenciados e indiferenciados, ¿no? Cuáles son mejores, cuáles son peores, y el tipo de tumor es muy importante para más o menos saber si es que el paciente corre un riesgo elevado de que le vuelva a crecer, ¿ya? Cuando hay una recidiva local y regional dentro del primer año, también es de mal pronóstico, ¿ya? Porque de esa manera corroboramos que el tumor probablemente sean unas células muy agresivas y lo más probable es que siga creciendo. Cuando hagan su especialidad, van a tener, dependiendo de qué especialidad elijan, en el último año ustedes pueden hacer una rotación al extranjero, ¿ya? Obviamente todo es solventada por ustedes mismos, ¿no? Así que vayan juntando desde ahorita. Porque la idea es que cada especialidad que hagan, ustedes busquen un hospital de referencia mundial en su especialidad, para que vean exactamente cómo se maneja la patología a ese nivel, ¿no? Es un nivel top, vamos a decir así, donde tienen todas las actualizaciones vigentes, hay profesionales de alta calidad, como es el doctor Cha. Yo tuve la posibilidad de conocerlo en el año 2014. Entonces, cuando él aún todavía era jefe del departamento de cirugía de cabeza y cuello de ese hospital, ¿no? Fue una experiencia muy importante para mí, tanto para mi formación como para poder contrapolar eso a mi país, ¿no? Atraer y tratar de estar prácticamente a la vanguardia de ello, porque sí se puede hacer cuando se hace todas las gestiones necesarias para pedir, ¿no? En un tiempo cuando yo ingresé a la residencia utilizábamos solo monopolar y todo hacíamos con nudos, con ligas, no. Uno hace la gestión y pide todos los implementos que tú ves cuando rotas, qué usan, qué tipo de pinza, qué tipo de electrocauterio, etcétera, etcétera, para que tú también estés a la misma vanguardia que los otros, ¿ya? Eso es todo. Entonces ahora vamos con la última clase. ¿Están despiertos todavía? Sí, doctor. Ya, sí, porque yo ya me estoy durmiendo ya. Estoy hablando dormido ya prácticamente. Ni siquiera almorzado. Ustedes ya estarán almorzaditos todos. Bueno, esta es la vida que nos toca, pues. Con gusto lo hacemos. De acá me tengo que ir a hacer consultorio todavía. Ya. Bueno, chicos,
La última clase. Fracturas, traumatismos del macizo facial. Es otra parte de cirugía de cabeza y cuello maxilofacial que vemos mucho aquí en este hospital porque acuérdense que acá atendemos policías, ¿no? Tanto titulares como también familiares, pero los titulares son los que más son propensos a recibir algún golpe porque son motorizados, porque intervienen algunas manifestaciones o están en operativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos muy frecuentemente este tipo de patologías, ¿ya? Entonces, rápidamente, igual, vamos a empezar para terminar. Y tenemos que tener conocimiento de que a nivel del macizo facial existen algunas estructuras que son como que, vamos a decir, las más importantes, ¿ya? Que son los pilares arbotantes o columnas, le digo yo también, porque son como si fuera una estructura de algún edificio, algo que tiene que tener sus columnas, ¿verdad? Sus pilares. Entonces, hay pilares verticales y hay pilares horizontales. Los pilares verticales tenemos aquí, están representadas por las flechas de color negro. Entonces, si vemos que abarca el frontal y el malar, decimos que es el pilar frontomalar. ¿Ya? Frontomalar. Si vemos que es el frontal y el maxilar, frontomaxilar. Si vemos que el pilar es maxilomalar, ¿no? Malar y maxilar, maxilomalar. Y nasomaxilar, la nariz y el maxilar, nasomaxilar. Estos 4 pilares son muy importantes en el armado de las fracturas. Todos son bilaterales, ojo, todas son bilaterales. Si nos vamos a la mandíbula, tenemos el pilar de la rama ascendente de la mandíbula, ¿ya? Acá tenemos otro que es oblicuo, ¿no? Que es el maxilomalar bilateral. Maxilomalar bilateral, ¿ya? Recuerden, pilares arbotantes verticales y así como hay verticales, también hay horizontales. Aquí están representados, ¿no? El reborde orbital inferior, superior, el reborde orbital inferior, arco cigomático y cuerpo mandibular. A este nivel puede haber también estos tipos de pilares que van a ver ustedes qué importantes son que los conozcamos, ¿ya? Repito, es muy importante que conozcan esos pilares porque eso va a ser lo primero que vamos a tener que restaurar ante una fractura, ¿ya? Y si no sabes qué vas a hacer, qué vas a restaurar, entonces no vale de nada que hagas algo, ¿no? La causa, obviamente, sigue siendo en nuestro país, en primer lugar, los accidentes de tránsito. Como les decía, acá en la policía, muchas veces por agresión, violencia social, pero siempre está ligado a accidentes de tránsito también, incluso hay veces asociado a consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? En Minsa lo vemos más eso, acá no, porque imagínense si algún policía lo chapan que está ebrio y a veces baja, definitiva, no hay tolerancia aquí, les dan de baja. La fractura se define como la solución de continuidad, ¿no? Ósea, localizada a nivel del esqueleto facial, ¿no? Siendo el resultado de una acción mecánica. La acción mecánica es representada en energía, ¿ya? Puede haber un traumatismo de alta energía, de mediana o baja energía. No es lo mismo un codazo jugando pelota, jugando fulbito o básquet, a que alguien venga y me dé con una escopeta, ¿no? O sea, alta energía, baja energía, y de acuerdo a eso vemos también que no solamente se va a dañar la parte ósea, sino también algunas partes blandas, ¿ya? Entonces, quiero que vean primero esta imagen. Llega este paciente a la emergencia, ¿ya? Y ustedes lo reciben. Entonces, se ve chancadito el señor, se ve chancado, ¿no? Se ve policontuso, ¿no? Tiene equimosis bipalpebral, ¿no? Puede ser una base de cráneo, dicen ustedes, un traumatismo. Ya está suturado en la frente, está suturado. La pregunta es una fractura abierta o cerrada? ¿Qué dicen? ¿Es una fractura abierta o cerrada? Cerrado, doctor. ¿Y la sutura? Bueno, lo cerraron. La cerraron, ¿no? Pero esta fractura probablemente ha sido una fractura abierta.
¿Y qué significa eso? Que hay contaminación. ¿Ya? Eso es para empezar. Si es simple con minuta, lo vamos a determinar ahorita si está desplazado o no y si es estable o inestable. Pero ya de por sí yo me doy cuenta que hay una distopia a nivel ocular, ¿no? O sea, el globo ocular del lado derecho no está como que a la misma altura del izquierdo, ¿o sí? Ustedes se dan cuenta que no. Hay una distopia ahí, algo está ocasionando que el ojo del lado derecho esté un poco más abajo, incluso con casi como si fuera un estropio o algo así, ¿no? Pero bueno, este señor no tiene aparentemente signos de que tuviera tantas fracturas, ¿no? Si uno lo ve así, como se dice, eh, no lo veo muy complicado, ¿no? Sin embargo, si hago un correcto examen, podría darme cuenta que este señor tiene una fractura bien compleja, ¿ya? ¿De qué manera? Simplemente sosteniendo con una mano en la frente y con la otra el maxilar superior y moviéndolo de arriba abajo. Si siento que se mueve, este señor tiene probablemente algún tipo de Lefort, fracturas de Lefort. Ahorita vamos a ver qué cosas son las fracturas de Lefort. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solicitar una tomografía porque las placas me ayudan un poco. También vamos a ver qué placas vamos a pedir, pero generalmente lo que pedimos en hospitales de nivel 3 es tomografía por ser el gold estándar para fracturas. El gold estándar para fracturas es la tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D. ¿Ya? Entonces, si le tomamos la tomografía, miren este señor. Esta es la tomografía del señor que acabamos de ver. Miren cuántas fracturas tiene en el tercio medio. No parecía, ¿no? Pero la distopia nos está diciendo algo está mal. Entonces, miren cuántos pilares se ha roto el señor, cuántos pilares. Ya los acabamos de nombrar. A ver, vamos a ir de arriba abajo. Frontomalar del lado derecho tiene, sí, acá está la fractura. Frontomalar del lado izquierdo tiene, también. Fronto nasal o fronto maxilar bilateral, sí, de este lado y de este lado, los dos lados tiene, ¿no? Tiene reborde orbital inferior, de ambos lados también tiene reborde orbital inferior. Tiene maxilomalar bilateral, sí, maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral, ¿no? Lefort 1, también, Lefort 2, ¿no? Tipo piramidal. O sea, es una mezcla, este señor de Lefort 1 y el Lefort 2. Ahorita vamos a ver las fracturas de Lefort. ¿Ya? Entonces, podemos determinar las fracturas o dividirlas en 3 tercios, superior, medio, inferior. El tercio superior hay que recordar que tenemos un agujero a nivel del hueso frontal, llamado el seno frontal. Es un seno paranasal, que es el seno frontal. Y tiene 2 tablas, ¿no? Una tabla externa y una tabla interna. Y la tabla interna está justamente relacionada mucho a la meninge. En este caso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque no solamente se puede dañar la tabla externa, sino también la tabla interna y podemos ocasionar una fístula de líquido cefalorraquídeo. Si lo movilizamos mucho o si tratamos de reducirla cuando no es lo indicado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ven, ahí está hundido, pero ahí estamos viendo solamente la cortical externa, no estamos viendo la parte interna de la pared de ese seno. Entonces, hay veces es preferible ni siquiera tocarla, ¿ya? Solamente colocarle una malla de titanio y con eso sería mejor. Las fracturas de la cavidad nasal son muy frecuentes también, ¿no? Muy frecuentes, pero los datos nos dicen de que esta fractura es una de las más complejas. ¿Por qué? Porque obviamente es una de las más frecuentes porque ¿quién no se puede golpear la nariz en cualquier actividad deportiva o incluso en laboral, ¿no? Y ocasionar un edema tremendo. O sea, rápidamente se edematiza y hace de que uno, hay veces, no pueda dar con el diagnóstico adecuado de la fractura nasal. Es una de las más frecuentes, repito, pero el diagnóstico a veces es difícil porque se edematiza rápidamente, ¿ya? Fracturas orbitarias. Volvemos al señor
que vimos hace un momento, y otra vez le decimos al señor, a ver, siga mi dedo o siga mi lapicero, por favor, mire arriba, al costado, y vemos que un globo ocular se mueve bien, pero el otro, por el contrario, lo vemos que está un poco atrapado. Entonces, si está atrapado y hacemos que haga esos movimientos, lo más probable es que en algún momento el paciente va a decir, veo doble, ¿no? Veo doble porque uno sí se va para un lado y el otro se queda. Entonces, eso es, vamos a decir así, patognomónico de que tiene una fractura a nivel del piso de la órbita y al atrapar las partes blandas de la órbita hace de que el globo ocular no se mueva y el paciente tenga como resultado una diplopía, ¿ya? Fracturas del piso de la órbita probablemente puedan tener diplopía. Y eso es porque les decía, porque al romperse el piso, toda la parte blanda, que es la grasita y los músculos, se pueden herniar hacia el seno maxilar y se pueden atrapar. Entonces, cuando uno quiere voltear la vista hacia algún lado, se queda atrapado y hace que uno vea doble, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que levantar todo eso que está herniado y ponerle este tipo de mallas de titanio para que ya no se caiga, como una rejilla, ¿no? Ya no se caiga hacia el seno maxilar, las estructuras, ¿ya? Ahí está el señor, más restaurado, miren, ya le pusimos su placa, le hemos restaurado casi todos los pilares, ¿no? La distopia la hemos mejorado notablemente, el señor está muy bien, ¿no? Así es. Apertura de complejo naso-órbito-hemorroidal. Aquí hay algo también que es muy significativo cuando hablamos de naso-órbito-hemorroidal, que es el telecanto traumático. La distancia que hay entre el canto interno de un lado y el otro no debería ser muy amplia. Cuando vemos que esto ha aumentado de manera considerable, decimos que es un telecanto traumático, ¿ya? Telecanto traumático. Entonces, esto y obviamente aplastamiento de la pirámide nasal es una naso-órbito-hemorroidal se trata con abordajes múltiples y hay que restaurar incluso algunos pilares que podrían ser frontonasal, frontomaxilar, reborde orbital inferior y nasomaxilar en algunas oportunidades, ¿no? ¿Ya está? Corrección de pilares frontonasal, reborde orbital inferior y nasomaxilar. Las fracturas del arco cigomático. Entonces, la fractura del arco cigomático tienen una consideración. Muchas veces le podemos dar tratamiento conservador cuando no son muy hundidas, muy desplazadas. Pero, ¿cuándo vamos a decidir si es quirúrgico o no? Si el paciente empieza a tener problemas de apertura bucal, tenemos que operarlo sí o sí, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver la apertura bucal con la fractura del arco cigomático? ¿Qué tiene que ver? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, que es una imagen axial, acá está el cóndilo, no creo que se logre ver mi puntero, pero ahí se ven claramente los cóndilos, ¿ya? Los cóndilos, y por delante del cóndilo estaría la apófisis coronoide. Entonces, esa apófisis coronoide está muy relacionada al arco cigomático. Entonces, cuando uno abre la boca, esa apófisis coronoide pasa por debajo del arco cigomático hacia adelante y hacia abajo. Si está descendido por algún traumatismo o fractura, no va a pasar. Entonces, va a haber tratamiento del coronoide. De esta manera, el paciente va a tener limitación a la apertura bucal, ¿ya? Limitación a la apertura bucal. Para restaurar ese tipo de patologías tenemos dos técnicas, la técnica de Gillies y la técnica de King. La técnica de Gillies es una incisión a nivel temporal, ¿no? A nivel del músculo temporal, se ingresa a la fascia superficial, se atraviesa el músculo y se ingresa a la fascia profunda. Y por detrás de la fascia profunda se desciende hasta debajo del arco cigomático y con un objeto contundente se levanta y esto hace de que se reduzca la cirugía, ¿ya? Y la técnica de King es parecido a lo mismo, pero la incisión es más intraoral, ¿ya? Recuerden, lo otro es externo, ¿no? Y lo otro es interno. O sea, de verdad que a veces preferimos uno y otro, siempre aprovechar si hay algún tipo de heridas para no hacer otra, ¿no? Ok.
Estuvimos conversando en un inicio sobre las fracturas del Lefort, ¿ya? La clasificación del Lefort es una clasificación que actualmente está un poco en desuso, ya no se usa mucho, pero si ustedes ven incluso los CIE 10 y los códigos de procedimientos tarifados por MINSA, todavía están las correcciones de las fracturas tipo Lefort 1, 2, ¿no? Entonces hay que saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de clasificación del Lefort, estamos hablando de fracturas del tercio medio facial y generalmente bilaterales, ¿ya? Entonces, Lefort 1 es una línea de fractura por encima de la arcada dentaria superior, ¿no? Como de esta manera, y que divide el cráneo en dos, ¿no? Hace de que yo altere los pilares maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. ¿Ya? Ese es el pilar. Perdón, Lefort 1. Lefort 2 es piramidal, ¿no? Piramidal. Aquí se está alterando otros pilares como frontonasal o frontomaxilar, el reborde uretario inferior y también se está comprometiendo el pilar maxilomalar. ¿Ya? Maxilomalar, reborde uretario inferior y frontomalar o frontomaxilar. Frontomaxilar, perdón. Es el Lefort 2. Y Lefort 3 sería la disyunción craneofacial. Disyunción craneofacial, que es el arco cigomático, pilar frontomalar bilateral y pilar frontonasal o frontomaxilar bilateral. Aquí las tenemos más detalladas. Este Lefort 1 puede ser una sola línea o puede ser con minuta y se colocan las placas de esa manera. En el paciente que vimos en la mañana, al realizarle una cirugía ortognática, le hacemos este tipo de fracturas, ¿no? Lefort 1, pero planificada, para que este maxilar lo adelantemos hacia adelante con placas de tornillo de titanio. Y que en la mandíbula retrocediéramos unos cuantos milímetros para lograr una buena oclusión. Un tipo de oclusión que sería lo ideal, la tipo 1, ¿no? La clase 1 de oclusión. Y obviamente lo vamos a hacer realizando las osteotomías. Lefort 1 entonces, Lefort 2, esos son los pilares, Lefort 2 es así, piramidal, ¿no? Y restaurando esos pilares que dijimos, ¿no? Frontonasal, frontomaxilar, reborde uretario inferior y maxilomalar bilateral. Y la disyunción craneofacial, acá el arco cigomático, frontomalar bilateral y frontomaxilar bilateral. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de fractura de mandíbula, tengo que saber las partes de la mandíbula, ¿no? Saber que la mandíbula tiene un coronoide, tiene un cóndilo, tiene una rama ascendente, tiene un cuerpo mandibular, tiene una sínfisis, parasínfisis. La sínfisis es la línea media, la parasínfisis es de la línea media hasta el agujero mentoniano, que es la parasínfisis, y después de ese punto hacia atrás ya hablamos del cuerpo mandibular hasta el ángulo, ¿ya? Pero puede haber fracturas a nivel de cualquiera de esas partes. Y recordar que si la mandíbula, al tener unos músculos muy potentes como son los maceteros, el temporal y los pterigoideos, hacen de que la fractura se pueda mover, así que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la reducción y qué placas y tornillos debo utilizar para que sostengan tanta fuerza muscular, ¿no? ¿Ya? Este es un paciente por PAF, proyectil de arma de fuego, miren cómo prácticamente el hueso es un minuto, ¿no? Lo ha pulverizado, está desfigurado, ¿no? Aquí está el señor recuperado. Lo agarraron en una turba, ¿no? Lo masacraron y miren cuántas fracturas le produjeron, ¿no? Para el diagnóstico es muy importante la evaluación clínica y obviamente me voy a apoyar en algunas imágenes. El gol estándar es la tomografía con reconstrucción y con ventana ósea, pero no siempre vamos a tener. Entonces, si yo tengo la posibilidad de pedir rayos X, voy a pedir una HITS para arco cigomático, si quiero ver. Puedo pedir una frontal con incidencia TON para ver el cóndilo, como ven en la imagen, cómo se ve la fractura, o si mandíbula, pedir una panorámica para poder ver la fractura. Si es que no tuviera la posibilidad de pedir una tomografía, pero sigo diciendo que el gol estándar es la tomografía porque me permite diagnosticar y me permite planificar. Miren, haciendo este tipo de prototipos. ¿Ya? Este prototipo es hecho en base al señor, ¿no? A la tomografía del paciente y hace de que
nos dan una imagen espejo del lado contralateral para poder planificar la cirugía, ¿no? Como vamos a ver en un ratito en un ejemplo que tenemos, ¿no? El tratamiento, entonces, tiene que ser temprano, ¿no? Y en una sola fase, tratar de que todas las fracturas sean reducidas en una sola fase, ¿no? La exposición tiene que ser amplia, porque a veces tratamos de hacer mínimas incisiones y nos comprometemos más, ¿no? Preservar al máximo la vascularidad de las estructuras, si no se pueden morir. Fijación rígida capaz de mantener la fuerza de los músculos, eso que les decía de la mandíbula, ¿no? Complicaciones, como este paciente, por ejemplo, que fue operado en provincia, miren cómo lo dejaron, ¿no? Totalmente asimétrico, ¿no? No podían abrir ni cerrar la boca, y ahora sí ya la puede, abre hasta más de 4 centímetros, ¿no? Pero las complicaciones son muy, vamos a decir así, perjudiciales para el paciente, porque dejan no solamente secuelas estéticas, sino también funcionales, ya hemorragias, infecciones, dehiscencias, exposición de material, fístulas, secuelas funcionales y estéticas, ¿no? Como les decía, ¿no? Anquilosis de ATM, ¿no? Fracturas a nivel del cóndilo que no han sido bien diagnosticadas, y que cuando el hueso suelda con el temporal y hace una anquilosis que el paciente no puede abrir. Fracturas por PAC, por arma de fuego. Miren cómo este paciente prácticamente perdió casi todo el cuerpo mandibular por un arma de fuego y teníamos que reconstruirla, ¿no? Entonces, la planificación, se saca el hueso para el defecto, hicimos un injerto óseo de cadera, ¿no? Se saca la porción, nos la preparan y de esa manera nosotros la introducimos y hacemos que calce justamente en el defecto y que tal cual lo hemos planificado, ¿no? Tal cual lo hemos planificado, ¿ya? Esas placas que son más gruesas son de 2.4, sistema 2.4 para reconstrucción de mandíbula, ¿ya? Gracias. ¿Qué tal?